Autoridades mexicanas confirman la presencia del grupo terrorista Estado Islámico. Revelaron la presencia de 3 terroristas de el grupo terrorista Estado Islámico en México, con rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto como consecuencia del descontrol migratorio ocasionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, firmaron el Pacto de Migración Global que exige abrir las fronteras de México a toda clase de personas sin ningún control. Es importante recordar que México también está señalado por el grupo terrorista Estado Islámico desde el 25 de noviembre del 2015 como uno de sus objetivos a destruir como una nación cristiana, como la nación de infieles que hemos de recordar, pues este grupo terrorista asesina sin piedad. La bandera de México aparece en el video de amenaza del ISIS. Es la primera vez que el país es mencionado por el grupo radical, por el grupo terrorista islámico. En la amenaza que circula en redes sociales, dirigido a distintas naciones con acciones terroristas, es la primera vez que México es mencionado por este grupo terrorista. En el video, el grupo extremista amenaza a la, cita textual, coalición global que lucha contra el Estado Islámico, países entre los que incluye a México y a los que amenaza con que, cita textual, las llamadas de la guerra les encontrarán en las colinas de la muerte. Bajo el título No Respit, sin respiro, en la grabación el Estado Islámico asegura contar, cita textual, con yihadistas llegados de todos los puntos del planeta, es decir, mercenarios, y de distintas razas, y hablan de miles de niños formándose para el día de mañana expandir el califato a nivel mundial. En la grabación de poco más de 4 minutos, el Estado Islámico reconoce a Abu Bakr al-Baghdadi como su líder y amenaza especialmente a Estados Unidos, al que llama a dotarse del ejército más grande jamás conocido y le recuerda las vidas perdidas en la guerra de Irak y Afganistán. El video está firmado por su productora de nombre Al Hayat, que es el medio de propaganda del grupo terrorista Estado Islámico, y en el que se pueden observar imágenes del presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Barack Obama, y sus antecesores Bill Clinton, George W. Bush, así como el ex primer ministro Tony Blair, además de presentar gráficas e infografías bélicas acerca de sus planes de actuación terrorista contra Occidente. Bueno, pues eso en aquel entonces, año 2015, hoy 2019, 3 integrantes del grupo terrorista Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés, se encuentran en México con la intención de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Los sospechosos fueron identificados con el nombre de Ibrahim Mohamed Eisa, de origen egipcio, Ahmed Ghanim Mohamed al-Huburi, de origen iraquí. Por lo que la Policía Federal ya está alertada, la Policía Federal Mexicana está alertada para ubicarlos y detenerlos. De acuerdo con un reporte de inteligencia del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de Norteamérica, el grupo de presuntos terroristas estuvo en Costa Rica el pasado 9 de junio de este 2019 y también estuvieron en Panamá el 12 de mayo. El oficio PF, es decir, Policía Federal, diagonal DFF, diagonal DGRO, diagonal 29057, diagonal 19, fechado el pasado 21 de junio, está dirigido al inspector Francisco Rodrigo Rodríguez Galindo, por el director general de Reacción y Operación, comisario Mario Alberto Montaño. En él se instruye una amplia difusión de las fotografías de los presuntos terroristas a fin de coadyuvar con las autoridades internacionales para su detención. Existen otras alertas, circula también el informe del Centro Internacional para el Estudio del Extremismo Violento, ICSVE por sus siglas en inglés, reveló que miembros del Estado Islámico quisieron infiltrarse a Estados Unidos por la frontera con México y boicotear el sistema financiero de Estados Unidos de Norteamérica.
El excombatiente del grupo terrorista ISIS, Abu Henriqui, declaró para esta organización en el año 2016 que fue contactado en Siria por ENMI, una organización de inteligencia del Estado Islámico, para que se uniera a este grupo terrorista junto con otros 2 miembros, dice, trinitarios, para ingresar a territorio estadounidense. Cita textual: iba a trasladarme al lado mexicano, de la frontera sur de Estados Unidos desde Puerto Rico. El autor intelectual del plan era un hombre en Estados Unidos, alguien del estado de New Jersey. Se lee en el reporte elaborado por el organismo independiente con sede en Brooklyn. Henriqui dijo que el objetivo del ataque era atacar el sistema financiero, aunque no dio más detalles. Declaró es que querían hacer ataques financieros para paralizar la economía de Estados Unidos. El excombatiente aseguró que los infiltrados serían occidentales, muchos de ellos trinitarios, pero que ya murieron. Cita textual: creo que murieron, creo que también se negaron, todavía estaban alrededor dentro del califato a finales del año 2017. Estos fueron asesinados, explicó, golpeados por ataques aéreos. Detalló: querían usar a estas personas para atacar dentro de Estados Unidos porque eran de estas áreas, es decir, que eran de habla inglesa norteamericana. Trump alertó sobre la presencia de integrantes del grupo terrorista Estado Islámico en las caravanas migrantes. Ahora este hecho le da contundentemente la razón. En octubre de 2018, durante el paso por México de las primeras caravanas migrantes, que no se había visto estas caravanas tan numerosas, ni mucho menos que el Estado mexicano, dirigido hoy por Andrés Manuel López Obrador, abriera las puertas para el paso de personas completamente desconocidas procedentes de todas partes del mundo, sin saber quiénes son, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertó sobre la presencia de integrantes del grupo terrorista Estado Islámico, ISIS o Daesh en árabe, entre la multitud, e incluso sugirió que los miembros del Partido Demócrata estaban financiando la caravana migrante ilegal, principalmente constituida de centroamericanos. Esta situación se confirmó también cuando una caravana de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales centroamericanos fueron los primeros en llegar a la frontera norte de México, Estados Unidos, y confesaron que había un grupo de abogados que les estaba pagando el viaje, incluso la renta de una casa de lujo en Tijuana. En esa ocasión, especialistas y diversos medios de comunicación descartaron, difamaron, atacaron completamente al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y insistieron en que se trataba de un esfuerzo del presidente del Partido Republicano para influir en las elecciones de noviembre de 2018. Hoy esto le da la razón al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y desacredita completamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que ha permitido el ingreso de terroristas por la frontera sur de México. Los informes provinieron de un artículo publicado el 11 de octubre de 2018 en el periódico Prensa Libre de Guatemala, que citaba al presidente guatemalteco Jimmy Morales, quien dijo que la policía del país había capturado aproximadamente a 100 personas relacionadas con el terrorismo, con bandas terroristas islámicas, incluida, desde luego, el ISIS, el Estado Islámico o el Daesh. La historia no especificaba el periodo de tiempo en que esas personas fueron descubiertas o detenidas. Y sobre esta misma situación, un reporte de la agencia de noticias iraní en español, Hispan TV, del año 2016, de abril de 2016, reportaba: narcos mexicanos facilitan al Daesh el ingreso a suelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Los narcos de México trasladan a Estados Unidos a miembros del grupo terrorista Estado Islámico, banda terrorista actualmente capaz de matar a miles de personas en los estados de Texas y Arizona, en el sur del país norteamericano.
La frontera que separa México de Estados Unidos está tan llena de zonas francas que se podría entrar en pocas horas en Estados Unidos con un escuadrón y matar a miles de personas en Texas o Arizona, publicó durante el viernes el periódico italiano Il Giornale. El informe del rotativo italiano menciona las actividades del Sheikh Mahmoud Omar Jabir, un kuwaití de 52 años de edad vinculado con el Estado Islámico en México y sus planes de entrenamiento y capacitación de miles de personas para su posterior integración a la banda terrorista del Estado Islámico. Jabir, expulsado de Kuwait hace 10 años por su ideología extremista, reside en la actualidad, según cita el texto, en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, y se dedica a entrenar a miembros del grupo terrorista Estado Islámico. Esos terroristas pasan la frontera México-estadounidense con la ayuda de narcotraficantes mexicanos con el fin de detectar sus futuros objetivos en el país norteamericano. A este respecto, el artículo recuerda que una de las bases del Estado Islámico en México está en Arnapa, en el oeste de Ciudad Juárez, ubicado a 8 kilómetros de la frontera. Cita textual: en Arnapa, Jabir adoctrina a milicianos y sostiene haber formado a 200,000 hombres listos para el martirio, es decir, listos para cometer atentados terroristas suicidas, parte de los cuales se han mezclado con el tejido social del sur de los Estados Unidos. De acuerdo con el informe, la mayoría de ese grupo está integrado por sirios y yemeníes, pero también hay ciudadanos estadounidenses que han viajado a Siria para unirse a las filas del Estado Islámico y han regresado a su país de forma clandestina. Ese inmenso supuestamente grupo paramilitar ha podido introducirse en el territorio de los Estados Unidos con armas ligeras, municiones e incluso equipados para objetivos aéreos. Todo ello procedente del arsenal del antiguo dictador iraquí Saddam Hussein, que vivió entre los años de 1979 hasta el 2003, revela este periódico italiano Il Giornale. Asimismo, el informe destaca el éxito de estos extremistas en atraer desde el año 2009 a miles de personas en México y afirma que, según Jabir, cita textual, es más fácil para nosotros encontrar puntos de convergencia con los mexicanos que con los europeos. Como nosotros son sensibles, saben mantener la palabra dada y casi nunca traicionan. Seguidamente explica que ese grupo, que son narcotraficantes obviamente de los cuales se sirven, desplegando en el corazón del continente americano, hace frente a sus gastos con lo que gana en secuestros y extorsiones, además de la recaudación de dinero de traficantes de droga. Jabir, cita textual, está dispuesto a aliarse con cualquiera que dé la vida por planes criminales, y no es ninguna casualidad que milicianos del Estado Islámico cooperen con Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos grupos del crimen organizado del sector de tráfico de droga de todo México. Como prueba del informe de Il Giornale, apunta un reciente anuncio de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, conocido como la DEA por sus siglas en inglés, sobre el creciente número de decapitaciones al estilo del Estado Islámico ejecutados por los líderes de la mafia mexicana, lo que corrobora la influencia de la banda terrorista y del narcotráfico mexicano en este país, en los países como de Centroamérica, México y Estados Unidos. Y con esto, señores, Andrés Manuel López Obrador está plenamente coludido, porque por algo abrió las fronteras y por algo se aprobó ese pacto migratorio global sin el permiso de los mexicanos. Asimismo, hace referencia a las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en que se critica la falta de atención de la administración del presidente estadounidense Barack Obama. En aquel entonces criticaba a Claudia Ruiz Massieu que Barack Obama no hizo nada para impedir esta situación y que los medios de comunicación de su país ocultan el fenómeno del extremismo y advierte los riesgos que conlleva esto para la seguridad de los Estados Unidos.